Derivada. En una función, límite hacia cual tiende la razón entre el crecimiento de una función y un correspondiente a la variable cuando el incremento tiende a cero. Las reglas de derivación son los métodos que se emplean para el cálculo de derivada de una función. Dependiendo del tipo de función, se utiliza el más adecuado. Regla 1. Derivada de una constante. Regla 2. Derivada de potencias. Regla 3. Derivada de una función multiplicada por una constante. Regla 4. Derivada de la suma o resta de dos o más funciones. Regla 1. Si C es una constante y tenemos que una función f está definida por C, entonces la derivada de f será igual a 0. Un ejemplo muy sencillo es que si tenemos una función definida por f definida en menos 3, su derivada es igual a 0. En conclusión, sabemos que la derivada de una constante siempre será 0. En caso de la segunda regla, nos dice que si tenemos una función definida por f igual a x a la n, entonces la derivada será igual a n por x a la n menos 1. En este ejemplo nos dice que si tenemos una función definida por f igual a x a la 7, su derivada será 7x6. En la regla 3 nos dice que una función g definida por la constante c y una función f, entonces su derivada será a la constante por la derivada de f. Con base a lo que dice la regla 3, este ejemplo nos dice que si tenemos una función definida por 3x a la 4, será igual a la constante por la derivada de f. Entonces, el resultado sería 12x a la 3. La regla 4 nos dice que si una función h definida por la suma o resta de dos o más funciones, entonces su derivada será la suma o resta de la derivada de los componentes de dicha función. Analizando esta regla, un ejemplo sería que si tenemos una función definida por 5x a la 3 menos x a la 6, su derivada es 15x a la 2 menos 6x a la 5, ya que ese 3 lo multiplicamos por el 5 y al exponente 3 le restamos 1. Y hacemos lo mismo con x a la 6, dando el resultado que su derivada sería 15x al cuadrado menos 6x a la 5. Muchas gracias por ver este video.